o sea, mi cuerpo tembló por dentro, que creo que cada uno de nosotros cuando sabe que la información que está recibiendo es cierta, algo pasa en el cuerpo. porque termina mi Eh, ventana y está la ligustrina. O sea, ¿cómo pudo atravesar la ligustrina? mm. Ay. Venimos del mundo, cada uno con su historia y una experiencia que compartir y honrar. Somos empresarios, estudiantes, comerciantes, profesionales, pero por sobre todo humanos. En este canal vamos a comunicar nuestra verdad. Hablaremos sobre situaciones incómodas para la conciencia humana, a veces dolorosas, tristes y a veces graciosas, pero que son parte de experimentar en este plano, porque son liberadoras y sanadoras, importantes para expandir nuestra conciencia. Sean bienvenidos. En este episodio vamos a hablar de un tema sensible y que hemos vivido en carne propia: la niñez y la mediunidad. Niños que sienten más, que ven más, que sueñan más, y muchas veces ni ellos ni el entorno saben qué les pasa. Vamos a hablar de lo que nos pasó a nosotros, de lo que nadie nos explicó cuando éramos chicos, no porque no hayan querido, sino porque no lo sabían, y en algunos casos también por miedo. Arrancamos. Cuando yo era chica, siempre me han contado cosas que me pasaban. Habré tenido 2 años, tres. No, yo vivía en el campo. Y decían que yo me iba caminando, me iba por el camino y me seguían atrás porque era un porotito, muy chiquitita, y me preguntaban por qué me iba. Y yo decía que no era mi casa esa. Esa era una de las cosas que pasaban seguido, no es que pasó una vez. Después yo tenía una hamaca ahí en el patio del campo. Siempre me hamacaba ahí, cantaba la canción esa, al igual que ayer, de los Enanitos Verdes. Me cuentan que una vez me largué a llorar, ¿sí? De la nada, salieron corriendo porque pensaron que me había caído, que me había pasado algo. Y le decía que la tía que se iba a morir. Y lloraba y lloraba. Yo siempre sentía cosas, era como si podía conectarme con la emoción del otro. Hoy lo puedo poner en palabras así, pero en esa época no sabía lo que me pasaba. Y me pasó que un tiempo empecé a ver presencias, empecé a ver, pero personas. Me acuerdo que era chiquita y vi la película de Sexto Sentido, y Mm. ahí fue donde empecé a conectar con que algo más pasaba y algo más había. Fue la primera vez con una película que yo sentí que no estaba loca. Y es la primera vez que lo cuento también. Después empezó a darme miedo. Tenía muchos sueños, soñaba con exorcismos. Viví la mediunidad con miedo cuando era chica. Cuando era muy chiquita no. Fue después, como después de los 10 años más o menos, empecé a tener miedo. Y en la adolescencia dije, basta, yo quiero ser un adolescente normal, no quiero que me pase esto. Y lo empecé a bloquear. ¿Y a tu mamá nunca intentaste contarle? ¿O de dónde nació ese miedo, digamos? El miedo, que veía cosas que me daban miedo. Veía sombra, iba a Rosario, donde me llevaba mi mamá y papá, y veía gente caminando por la calle como con los ojos hundidos, ojos hundidos Claro. negros, y veía gente como que tenía como una bruma negra alrededor, y esas Mm. cosas me daban miedo, porque no entendía qué era. Claro. Mi miedo viene por ahí, directamente desde Mm. mi edad, viene el miedo de lo que yo veía y percibía en los demás. Exacto. Claro, Me daba miedo, pues veía como personas malas y lo relacionaba con las claro, películas encima. claro. Porque mi Sí, cerebro en algún lugar buscaba esa claro. conexión, a ver qué es lo que estás viendo. ¿Por qué vos lo ves? Claro, No, al no tener una referencia, nuestras referencias Mm. fueron las películas. Claro. Mm. exactamente. Claro. Esa era mi referencia. Y encima Sí. me gustaba mirar películas de terror con mis amigas. Y también estaba ahí donde yo me sentía loca, porque decía yo, claro, por ahí a veces sin querer en casa me decían, ay, eso porque miraste películas de terror, porque viste, entonces yo, ¿qué hacía? Claro, a mí me pasa esto porque yo veo películas de terror y imagino. Entonces Claro. ahí fue donde fui apagando, digamos, eso. No tenía Sí. una referencia, como decía Silvana, desde dónde venía todo esto. O Y alguien que te pueda, digamos, guiar, claro, porque quizás hoy vos siendo madre ya es distinto. O sea, si una hija viene y te cuenta lo que menos vos de mal, niña. como que Mm. me digas, Claro, claro.
Sí, bueno, yo vi un stream que hizo Mati Di Stefano y él decía que, claro, en su casa, creo que eran agnósticos, si no me acuerdo, sus padres, Ujú, y claro, para él fue todo tomado con naturalidad, ni claro. enalteciéndolo, ni tampoco Ujú, diciendo que estaba mal. Entonces él, ujú, o sea, sí, su vida, y me hizo mucho sentido, digo, qué bueno que hoy haya alguien compartiendo esa clase de crianza para con los hijos, de cómo él fue criado y cómo él pudo recordar y él podía entender quién era, Bueno, digamos. yo me crié con padres jóvenes, entonces era mm, un poco de curiosidad y un poco de miedo. Y justo mientras ella contaba, me acordaba una vez que estaba acostado con mis papás en el medio, en la cama de ellos, y yo miraba el techo. Y mi papá me dice en un momento, ¿qué estás mirando? Un año atrás había fallecido una monja de la escuela San José, que es a donde yo iba, la hermana Agustina. Entonces yo le digo, la veo a la hermana Agustina en el techo, y me está mirando. Y mi papá de Escorpio, como yo, agarra y dice, baja, baja. Y yo le digo, no le digas eso, le decía yo. No le digas eso porque no sé si es ella. Me daba miedo porque era como una imagen medio rara, no lo sabía explicar en ese momento. Yo empecé con mi mediunidad a los 4 años, como lo dije en el primer capítulo. Y después de ver a esta tía Bertina, que fue quien se presenta, yo empecé a tener sueños lúcidos donde a mí me arrastraban de los pies a un pozo. Yo veía que un hombre salía, me perseguía y me arrastraba. Y yo me levantaba en la noche, parado en la cama intentando treparme la pared. Y me acuerdo que mm, me quedaban los pedacitos de pintura en las uñas. Durante mi niñez fue mucho más el mundo onírico lo que estaba activo en el sueño. Entonces era llorar, tener pesadillas. También veía como si mm, saliera de mi cuerpo. Le digo yo, hoy en día lo veo y todo se iba haciendo cada vez más chiquito, que es la famosa proyección astral. Que con eso me pasó una vez que mi papá me estaba retando y yo en un momento le digo, para, y él me dice, no me contestes, me da un cachetazo y cuando él me pega el cachetazo yo salgo del cuerpo, me miro y cuando vuelvo a entrar digo yo, ¿qué pasó? Y me largo a llorar, pero del miedo que me había generado esa sensación. Así claro. que fueron... Qué em, loco lo que decía, o sea, cómo eh, estabas, o Mm, sea, cómo que me decía eso y me trae mucho recuerdo a mí también, cómo vos estás presente en la situación que estabas viviendo y a la vez lidiando mm, con algo que te estaba pasando y que, ¿qué es esto? literal. O claro. sea, ¿qué me pasó? Encima, lo espiritual y lo emocional está internamente vinculado siempre. Uno detecta estados emocionales y ahí se ve después el aura, esto que veía ayer como la bruma, siempre se presentan. Me acuerdo cuando fallecen todas las monjas de la escuela, yo las seguía viendo algunas que pasaban, una vez en particular fui a llevar una carpeta a jardín y cuando paso cerca del pasillo de vidrio veo que una monja pasa y yo digo, pero si acá no había nadie, te juro que no hay ninguna. Y siempre fueron esas experiencias de flashes, ¿Y puntualmente. el Después miedo, y si existía en vos o no? Como dice ayer. traté de darle explicación. A mí siempre me gustó el mundo de lo oculto, miraba las películas de terror, miraba mucho el programa de la Medium, que fue como una Mm, especie de referencia, pero me dio miedo a los 18. Me había lesionado y me estaba en casa, en cama, con la bota ortopédica. Y un día se van, mi hermano, mi mamá salen todos y yo me quedo solo. Y estaba acostado y veo en la pared una cara. Entonces cuando un poco bien era una cara que se estaba desfigurando en la pared y se hacía grande. Y yo recordé esa sombra porque de chiquito me pasaba mucho. Yo viví pegado a la casa de mi abuela en el patio gran parte de mi vida y cruzaba el patio y corría porque algo me espiaba en el oscuro, yo decía. Y me pasaba claro. mucho que cuando abría la puerta veía como se asomaba, ay, yo decía, no. Así que de Mm, chico sí, el miedo estuvo. Me mm. pasaba mucho de ir en el auto con mi familia y le decía a mi hermano, acabo de ver una mujer que pasó en bici, digo, y desapareció en la esquina. Yo me río, porque mi papá, todo lo que está contando me pasó. Y Ujú. Tino me miraba y me decía, vos estás re loco. Y recuerdo que a mis 20 cuando lo acepté, yo la noche que dije soy medium, lo acepto, me vi a mí mismo de niño saltando al lado de mi cama. Ahí fue cuando pude empezar a darle lugar a esto del niño interior. Me acuerdo que ese día volví a casa contento. Tuve la experiencia de tener también amistades y conocidos. Y voy de una amiga, Laura, y le digo, yo siento que me estoy volviendo loco. Estaba en la fábrica y escuchaba que me llamaban. Yo usaba protectores auditivos.
Y yo trabajaba con grasa y sentía olor a rosas y a perfume, ese perfume viejo que usaban las abuelas. Y decía yo, no puede ser. Entonces cuando yo le cuento todo esto, me dice que no estás loco, todos podemos ver, nada más que no todos quieren. Y eso fue como un prender una perilla y veo en la puerta del patio de ella dos ojitos que me estaban mirando y le digo, vos acá tenés un familiar fallecido. Y ella me dice, sí, pero quiero que vos me lo describas. Bueno, y cuando se la estaba describiendo empecé. No, increíble cómo baja la temperatura también. Y ahí empecé a entrar. Creo que desde entonces no paré. Mi camino empezó hace 5 años, pero siempre se me hizo muy natural porque le empecé a dar amor. Dejé de tenerle esto del miedo o el rechazo también. Claro. Le empecé Y a lo darle que lugar. pasa es que es justamente eso, o sea, Sí, al principio lo primero que viene es el miedo porque es justamente lo desconocido y exacto. también el miedo a decirlo o a contarlo, también por ahí comunicarlo y que, o sea, la primera impresión de la otra parte también es como que te condiciona. Porque si vos Totalmente. hablaste, a lo mejor te animaste y dijiste, mirá, yo veo formas, y te dice, no, no es nada, eso es porque viste películas, como que si la película activara la imaginación y en realidad está activando una memoria, también te condiciona. Yo lo que tengo para decir es que mi don como que se tapó o se cerró como de muy pequeña. Creo que en el capítulo anterior lo dije. Yo vengo de una familia como muy religiosa, entonces los otros días pensando y rebobinando, creo que todos fuimos rebobinando en nuestro niño, me pasó pensar que, claro, mi forma de canalizar en ese momento cuando yo era niña, que habré tenido unos 7 8 años, era a través del sueño. Y no me di cuenta hasta hace unos días que lo volví a pensar y digo, ok, yo canalicé a través de los sueños porque era en mis sueños donde aparecían seres que yo en ese momento, por mi educación cristiana, yo pensaba que eran ángeles. Y entonces, claro, ellos me daban como mensajes como, o me mostraban cosas. Recuerdo uno muy claro que después luego me di cuenta que era un pleyadiano, o sea, porque yo lo describí tal cual en una reunión y bueno, nuestra amiga en común, Nati, me dice, bueno, pero así son los pleyadianos, me dice, le digo, ¿y eso qué? Yo nunca en mi vida escuché hablar, me muestra una imagen, o sea, mi cuerpo tembló por dentro, que creo que cada uno de nosotros cuando sabe que la información que está recibiendo es cierta, algo pasa en el cuerpo, le digo, pero es tal cual lo que yo veía, o sea, en niño, porque yo lo veía como unos 15 16 años más o menos, es hoy mi guía y es el que me acompaña siempre, y él me mostraba lo que era como un mundo de animales. Entonces me decía, qué bueno que el ser humano aprenda a relacionarse como lo hacen los animales a través del amor, y no me acuerdo bien. Claro, en esto de canalizar, o ustedes cuando veían, ustedes veían como cosas, digamos, más que los llevaba quizás al miedo, porque por ahí cuando buscan, más que nada los guías, que como me pasaba a mí con este ser, es como que buscan tomar una forma amigable para que el niño no se asuste, para poder tener esa Totalmente. conexión con el niño. Entonces a mí me pasó eso y luego hay como, digamos, como distintos tipos de pleyadianos que, por ejemplo, los azules son los de la naturaleza. Entonces, claro, y este estaba vestido de azul, todo, hasta cómo era el traje, todo, cuando a mí me mostró Nati en la imagen, era tal cual. Entonces, ahí es como que yo empecé a hilar todo eso que de niña yo pensaba que eran sueños de angelitos. El último sueño que tuve fue que me dieron un mensaje, donde no lo recuerdo, me dieron como en ese momento yo lo visualizo como si fueran dos rosarios, uno celeste, uno rosado, y cuando yo me levanto le cuento a mi mamá, nunca más soñé, porque no sé si le dije el mensaje, porque no me acuerdo, mi mamá tampoco, o no tenía que contarle el sueño, entonces a partir de eso yo no soñé nunca más. Y yo tengo como un dolor interno, como diciendo, bueno, o sea, no lo tenía que decir y lo dije. Pero en realidad es algo que el niño no puede manejar. Pero entendí en estos días que quizás ese mensaje que me dieron era para que yo lo comprenda ahora de grande. Cuando yo empecé a como a canalizar eso, mi cuerpo siempre es el que me dice, ¿no es cierto? Si la información en mi corazón se acelera, me empieza a temblar todo y es ahí cuando me dice, sí, la información que estás recibiendo es. Entonces, el niño por ahí depende de la experiencia que tiene, ¿no? Con lo que ve, con lo que siente, muchas veces no sabe cómo expresarlo. Yo en ese momento lo expresaba como un sueño. Hoy con mi mente adulta lo entiendo desde otro lado. Y yo sí vi una sola vez, con mis ojos físicos, vi como una figura, que también lo decía como el angelito de la guarda de mi hermana en los pies de su cama, y yo sentí como todo un escalofrío en mi cuerpo y me tapé con la sábana
y chau, me desperté al otro día. Como que hicimos contacto visual con ese ser y ahí es como que yo me tapé, dije, uy, me vio. Me lo quedé mirando un rato y la miré a mi hermana porque era muy parecido. Digo, ¿cómo si mi mamá está durmiendo? Pero tenía una luz tan grande que iluminaba la habitación. Yo creo que a partir de que lo visualicé con mis ojos, nunca más. Y ahí quedó hasta de adulta, donde empecé a tener un entorno que me ayudó a ir descubriéndolo. No es que yo dije de la noche a la mañana, ay, sí, yo cuando era chica, esto. No, no, no. O sea, mi entorno me fue ayudando a que yo vuelva a conectar con esa parte sensible mía que no la tuve nunca consciente, ¿eh? Después con el pasar del tiempo es como que me fui dando cuenta. A veces Mm, en la cabeza del niño y del adulto también, cuando hay algo que no entendemos, que no sí. sabemos qué es o de dónde viene, es como si se bloqueara esa información. A mí me Mm, pasó a los 18 años, estaba en la casa de mi mamá, bueno, me había olvidado la toalla y estaba desnuda de la parte de arriba, voy a la que era mi pieza, prendo la luz y cuando prendo la luz veo un tipo mirándome por la ventana. Me asusto, grito. Me escondo atrás de una cajonera que yo tenía ahí y dije, era mi reflejo. Y cuando vuelvo a asomar la cabeza, no era mi reflejo, era un tipo mirándome. Así que empecé a los gritos y el tipo sale caminando derecho. O sea, estaba mi cuñado, mi papá, mi mamá, Adri y yo. Mi hermana no me acuerdo si estaba. Salen todos a buscar al tipo, porque yo se los describí. Tenía una camisa a rayitas como con cuadradito, de color celestito. O sea, lo describí completamente. Y cuando salen todos a buscarlo, me doy cuenta que él salió caminando para el lado de la ligustrina, porque termina mi sí. ventana y está la ligustrina. O sea, ¿cómo pudo atravesar la ligustrina? Mm. Y después de eso, o sea, durante mucho tiempo, no vi más nada. Ayer vino ¿Ayer? Sí, tuve sesión con una chica que vino por su perrito y le digo yo, ¿qué pasaba con su respiración? Y me dice, a él lo chocan y la muerte de él es la parte respiratoria, porque las costillas le perforan los pulmones. Más allá de lo que a mí Bien, me genera el animal, que los amo, es como el cuerpo es el primer, ¿cómo sería? El primer bastión para acceder a la información. Después los demás como que se va puliendo. Pero la visual siempre es como la que más hay que pulir. Sí. Porque a bien, veces es simplemente decir lo que ves sin juicio. Y cuesta. sí. Y Sí, la más difícil, digamos, de poder llevar una vida con el don a través de la visión, porque es como también trabajar, que yo el otro día me preguntaba, digo, bueno, ¿y en qué momento vos también siendo adulta empezaste como a manejar esto de abro y cierro, ¿no es cierto?, el canal porque no puedo estar conectada 24/7? Y es como que, bueno, naturalmente yo lo fui haciendo, no sé qué fue lo que hice, pero es como que de a poco. Entonces, claro, el tema de la visión es como, bueno, estoy viendo una persona real o no, porque cada uno lo puede percibir distinto. Quizás vos lo veías con los ojos como hundidos, entonces podías percibir que no era una persona real, pero hay gente que realmente lo ve como que si estuviera viendo al padre o la madre vivo. Entonces es ahí como muy difícil esa parte siendo niño, ¿no es cierto? Pasaba que los chicos me daban el pie para que arranque, yo sentí un bajón energético tremendo. Yo soy muy perceptiva con mi cuerpo y bueno, esto es una señal de que no tengo permiso para hablar. Lo único que voy a decir es que sí, que siempre fui una persona muy perceptiva desde chiquita. En mi casa no, como que no lo tomaron muy en cuenta en realidad. Y siempre tuve esto de hipersensibilidad, por ahí podía pasar horas llorando, ni yo sabía qué era, y a lo mejor era la emocionalidad que se estaba viviendo en la casa, nada más que yo la canalizaba. Y después no, el tema, como ustedes decían, de ver, generalmente yo lo que recuerdo es justamente eso, yo pedí no ver, probablemente haya visto desde pequeña y recuerdo un evento que habrá sido 10 años, que es mayormente la edad que coincide con todos ustedes, en el cual me dieron convulsiones durmiendo, pero nadie se explica qué fue lo que pasó. Mi cuerpo estaba bien, todo perfecto, pero yo se ve que entré en un trance y me fui a otro mundo y volví. Mm, Porque nadie se explicó médicamente qué fue lo que me pasó. Eso básicamente, y bueno, y los malos sueños, bueno, tengo mi hermana que es bastante perceptiva, pero ella todavía no lo está aceptando. Desde chiquita me tocó acompañarla con el tema de los malos sueños. O sea, yo sabía lo que estaba viendo. Pero bueno, el tema es acompañar y es ir importante que respetemos, que
nuestra energía sobre lo que está pasando. Si bien a veces no tiene explicación, sí es respetar hasta dónde uno puede llegar. Hay veces que no tenemos permiso porque no estamos listos, porque no es el momento o porque esa información todavía necesita procesarse. Así como nosotros tenemos que respetarnos acá, hay que respetar la energía Del Tal cual. proceso también. y el proceso, tal cual. Sí, me gustaría como repasar, como respetar también, así como respetarnos a nosotros mismos, al ser que aparezca o a lo que estemos percibiendo, también respetar a los niños que sienten presencia, que tienen sueños lúcidos, que hablan solos a veces, que perciben diferentes climas energéticos hablo, ¿no? Que se angustian sin motivo, como contaste vos, que ven cosas o amigos imaginarios y por ahí no decir cosas como no digas pavadas, eso no existe o estar imaginando, por ahí preguntar y dejar que se exprese, presentar la compañía, ¿no es cierto?, a la otra persona. Eso como que me parece algo re importante y todo en algún momento quizás sentimos que alguien no nos creía y nos cuesta mucho a veces, lo hablo en presente porque a mí a veces todavía me pasa que me cuesta creerme algunas cosas y que cuando digo, veo la confirmación, entonces como que respiro. Y ahí alguna alarma suena, decir, todavía yo no me creo en algunas cosas. Claro, sí, Entonces, qué importante es sí, cómo nosotros conectamos con ese niño que le sí. está pasando algo así. Y hoy en día hay como mucha información de esto, ¿no es cierto? ¿Ves? Nosotros somos cuatro personas que con libertad contamos y expresamos todo lo que nos fue pasando. Claro, de chicos lo único que teníamos como ejemplo eran las películas, como lo nombramos. Hoy en día en las redes y todo, si bien un niño quizás no entre a este tipo de contenidos, pero sí ya un adolescente ya lo va empezando a tener más claro. Entonces a mí me llevó a casi tener 30 y pico de años, donde empecé a observar y a decir, ok, todo esto que a mí me pasaba tiene conexión con esto. Ahora la juventud lo hace como más temprano. Están despertando antes. Por ejemplo, mis hijas, la más grande, ella tiene como una intuición muy abierta que por ahí le ha dado miedo. Ella, por ejemplo, conectó muy rápido con el tarot, o sea, es muy intuitiva con eso. Ella ha visto el aura de las personas, le pasaba en el cole. Y la más chiquita también, cuando fue muy chiquita, siempre me cuenta una visión que tuvo de una figura como oscura en la puerta de la habitación, entonces ella se asustó. Pero siempre cuenta lo mismo. Yo le creo y también siento que por ahí algunos recuerdos que voy teniendo ahora de adulta, como me pasó en un velatorio, yo tengo como muy marcado eso, de un amigo muy cercano de la familia y yo estoy segura que lo vi al lado del cajón, pero visualmente ese recuerdo no lo tengo, pero en mi interior yo sé que sí fue así, porque es muy marcado esa situación. Entonces, bueno, poder acompañarlos y no decirle, estás viendo pavada, estás loco, ok, bueno, y te asustaste, bueno, pero no pasa nada, es una sombra. Si vuelve a aparecer, bueno, lo volvemos a charlar o empezar a darle como una forma amigable a esa sombra, ¿me entendés? O bueno, y si le preguntás quién es, o ¿me entendés? Unas cositas así, qué sé yo. O capaz que eso es lo que a mí me hubiese gustado que, que me digan de chica. Entonces, como el acompañamiento ahí con los hijos. Ahí es donde tiene que ir la intuición de uno Mm, de qué decir en ese momento, porque la información sí, es como que te va a bajar, qué es lo que hay que decir. sí. Vos hablaba del velorio y a mí me vino un recuerdo. Yo cuando era chica, muy chiquita, 4, 5, 6 años, yo en los velorios veía otra cosa de lo que veían las personas que estaban ahí. Entonces yo tuve como una confusión donde no entendía por qué la gente lloraba, porque yo veía otra cosa. Ese recuerdo se me desbloqueó cuando tuve una muerte hace pocos años, que yo lo vi con estos ojos de adulta, ahora a mi edad, y entendí lo que me pasaba cuando tenía 5 años, 6. Yo veía seres y como una honra a esa alma que vivió en este envase de cuerpo, en esta tierra y una honra a la vida que tuvo y a todo lo que Mm, aprendió y era como, me sale decir honra. mm, Y el sentir de que yo estaba mal cuando era chiquita porque yo lloraba del dolor que veía ahí en las personas que estaban en física alrededor mío, pero no entendía tampoco por qué lloraba. Entonces esa era mi congoja y mi llanto venía de no mm, entender qué estaba viendo y por qué las otras personas no veían lo que yo veía. Entonces hay claro, veces que uno no entiende a los chicos en ciertas situaciones y a veces ellos no están viendo lo mismo que vemos nosotros. Y eso claro. lo pude entender ahora de grande.
Y también cuando te escuchaba hablar de la maternidad, mis hijas son adolescentes, ya una casi la mayoría de edad llega. Cuando ella era muy chiquita, estábamos durmiendo en el comedor con el aire, apago la luz y ella empieza a llorar y me dice, el hombre malo, viene el hombre malo. Entonces yo me levanto, prendo la luz y se calma. Era muy chiquita, estoy hablando 2 años y medio, no sé si llegaba a los 3. Y apago la luz de vuelta y lo ve de vuelta. Entonces yo me asusto en ese Mm. momento, porque yo ya tenía experiencias mías, entonces me asusto. Mi marido trabajaba de noche en ese momento y lo llamo a mi papá, me acuerdo, y le digo, papi, vení a buscarme, me quiere ir a dormir a tu casa. Y Mm. otra vez estábamos en la pieza durmiendo y miraba la luz, ella y sonreía la luz y le miraba y digo, ¿qué estás mirando, Pri? Un señor dice, y yo ya me asusté y le digo, ¿y qué te dice el señor? Le digo, pues ella me decía, me está diciendo algo, ¿qué te dice el señor? Que sea bonita, que me porte bien con vos. Bueno, pasó eso, ahí no me asusté tanto porque cuando me dijo eso me quedé más tranquila. Y pasó, no sé, 2 meses y estábamos en la casa de mi mamá y ella ve una estampita de como el Jesús misericordioso, creo que era. Y me dice, mami, ese era el señor que me hablaba en la luz. Y yo no, o sea, nunca le pregunté Ahí está. nada ni nada, solita fue y lo vio parecido a ese señor. Yo en esa parte no le pude dar mucha contención porque yo no tenía contención ni para mí. Yo Claro. tampoco la pude acompañar. Y sin embargo, al poder trabajar en mí todo esto, hoy en día, acá en casa se habla naturalmente, como dije al principio, y si pasa algo, una percepción, y vi una sombra en la pared y se cayó un libro de la estantería y no Mm. sé, cualquier cosa que le podamos decir sobrenatural, ponele, eh, o sea, es natural ahora hablarlo para Exacto. nosotros, no es más sobrenatural, sino que es parte. Creo que ahí está la clave, en primero poder trabajarlo en uno para poder acompañar a un niño. Es cierto. Sí, Esa total. es la conclusión para todo lo que conté. Sí, me pasó hace 2 años ya. Me manda una mujer y me dice, hola, ¿cómo estás? Me dice, yo no te conozco, pero me pasaron tu contacto. Y ahora me dice, yo tengo un tema con mi hijo que me dice, habla solo. Y yo cuando le pregunto con quién habla, me dice con mis amigos los fantasmas. Entonces me dice, te quería pedir una sesión para tratar de... Dije, bueno, veo qué puedo hacer. Voy. Fue más que nada trabajar con ella, no tanto con el chico. Él estaba jugando a la compu y decía, no, y a veces los veo, me decía. 5 años, imagínense. Fue trabajar más con su mamá. Y ella me dice, cuando yo te mandé el mensaje, dice, yo dije esto, puedo estar cayendo las manos de un chanta, pero cuando escuché tu audio, porque yo me tomé el tiempo de explicar, de algo que tenés que entender, que es lo que más da miedo a veces, que el niño lo toma como algo natural, no siempre es tan crítico. Por eso también entiendo que a veces en mi vida cotidiana he llegado a causar ese miedo, le digo yo, que es como decir, es como una charla más, un lenguaje más. Y bueno, y este nene ahora ya tiene 7, pero lo lleva desde otro lugar su mamá. Entonces le pregunta, che, ¿con quién estás hablando? ¿Tiene algún nombre? ¿Cómo se ve? Lo encara de otra manera. Mm. Y me dice, desde ese momento duerme mejor, ya no se levanta llorando. Cuando uno lo empieza a aceptar, creo que ahí se abre como una gran puerta también de comprensión para ambas partes. Mm. Para esa parte que lo Sí. está viviendo y para esa otra parte que dice, Mm. yo no sé lo que vos estás viviendo, pero vemos que sale en el medio. Me acaba de Así que pasar como una información que hay una cosa que es también la vibración. A veces cuando uno ve, estás como viendo diferentes planos, vamos a decirle. Es como si fueran Ujú. diferentes habitaciones y diferentes niveles. Y lo que pasa es que a veces cuando uno ve algunas cosas como que le asustan un poquito más, estamos viendo como el bajo astral. En realidad uno está Chiquitas que sintonizando, damos. ponerse en la misma sintonía que eso que está viendo. Mm. Entonces, como Claro. todo es energía, todo vibra en una sintonía, por así decir. Si vos sintonizás sobre esto, si tu energía llega acá, va a sintonizar con lo que esté acá. La Exactamente. energía se eleva, va a venir con esto que está acá. Entonces, generalmente viene de la mano de lo que vos estás calibrando en ese momento. Somos como Exactamente. antenas. O lo que tu entorno está diciendo, porque a mí me ha pasado en ciertos momentos de ciertas situaciones o problemas en mi familia y yo sintonizaba con cierto plano, porque yo estaba absorbiendo esa misma, porque cuando vos sos chico, y más hasta los 7 años, de 0 a 7 años, es lo que vos absorbés, no es todo tan tuyo, digamos.
Te dice que hasta los 7 años vos no tenés formado tu conciencia, que sos un alma pura en realidad. Después vienen todos los condicionamientos culturales, todo lo que nos dice, que sí, que bueno, que malo, que blanco. O sea, Migración el del nene, medio. los niños no ven, o sea, diferencias. Para ellos es todo amor. Me bajó la información porque me acordé de lo que vio mi hija en ese momento y de lo que nosotros estábamos viviendo. Gina había nacido, ella tuvo un problemita, estuvo en neo y casi se muere cuando nace. Y nosotros habíamos vivido toda una situación muy dolorosa en ese momento, muy difícil también. Y cómo energéticamente, entonces cuando nuestro hijo, cuando una persona, un niño ve algo, también es preguntarnos a nosotros mismos en qué estamos vibrando, cómo estamos Mm, vibrando, qué estamos sintiendo, qué estamos sí, pensando, y que a veces no lo vemos. sí. Y también Entonces, fíjate eso que vos decís de tu hija, porque ella vibró mucho con la energía de la muerte. exactamente. Entonces, eso también le ayuda a que su sensibilidad esté en su vida, como esas personas que tuvieron también o sea, que han muerto clínicamente y cuando vuelven, su vida ya no es más la misma, o sea, su sensibilidad es distinta. Entonces, quizás a ella también eso le pasó. Uy, me tembló todo el cuerpo, porque me acordé que a los 4 meses míos, mi mamá me cuentan siempre que nunca la relacioné y ahí como que otra vez me estoy transpirando toda. Te pusiste roja, te pusiste roja. Sí, porque sentí algo, o sea, cuando yo tuve 4 meses, yo casi me muero, o sea, me puse Mm, toda negra, morada, tenía una mm, neumonía y mi papá fundió el auto yendo a Rosario, o sea, la policía tuvo que abrir el camino, mm, pasé una situación extrema, 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 y claro, ahora entiendo también mm, esto, quizá en ese momento es donde despertó la conexión, porque si claro, yo me pongo a pensar desde que tengo uso de razón, yo percibo mm, cosas que los demás no. mm, Sabemos que todos podemos ver, todos podemos percibir. Pero bueno, como que, bueno, gracias por este mm. episodio porque fue como Pero que, fue muy claro, dijiste eso de tu hija y me bajó como la información, es ahí la conexión, ¿entendés? totalmente, Fue una totalmente, gracias. situación, como yo era chiquita y sentía como que alguien de atrás me abrazaba, tipo cinturón así en la cintura, me abrazaba. Me apareció ahora esa sensación. Entonces siempre empecé a dormir boca arriba. Entonces, bueno, es como que empiezan a aparecer esos recuerdos, como diciendo, o sea, siempre estuviste conectada, solamente que de a poquito te vamos a ir soltando la información. Exacto. Creo que eso es un mensaje para todas las personas que resuenen y que vean este video, de perder el miedo a preguntarse. Mm, Porque Cuestionarse. fíjense cómo cuando nosotros que estamos en contacto con este tema, porque es más natural, entre comillas, para nosotros, por ahí que lo hablamos siempre, cómo va apareciendo información que no teníamos registrada. Es cuestionarse, preguntarse y perder el miedo a eso, a lo que venga. Y cuando no sé, buscar una red de apoyo. Eso es algo que yo aprendí en este camino, a ser selectiva. Yo era un megáfono en un momento de mi vida y a todo el mundo de mi entorno, mis amigos, a todos le contaba. Entonces, claro, me volví a cerrar después de vuelta porque no todo el mundo estaba preparado para escuchar lo que yo tenía para contar o para decir. Entonces empecé a ser más selectiva, o sea, con quién se lo conté hasta que fui tomando confianza y también creyéndome, porque el primer paso es creerse uno mismo. Pero bueno, a veces sí. necesitamos esa red de contención y de apoyo. ¿Qué les parece que cerremos como con el principio en realidad, con que no hicimos, con el centramiento para poder reordenar toda esta información que sucedió, porque todos lo sentimos en el cuerpo? Mm, Yo todavía estoy tambaleando, les aviso. mm. No sé qué bajaron ustedes. ¿Hay algo que bajó? Bajamos todos. No me lo pases a Eh, mí. no, pero es algo ¿Cómo lo siente en el lindo, cuerpo? Sí, sí, sí. porque la muerte se siente fría y hace un calor bárbaro. Ujú. Mm, Ujú. Hay mucha mm, información que bajó. Yo creo que Sí, mm, nuestros niños también están mm, trabajando. Si quieren, Entonces, yo creo que estamos trabajando todos esos niños que cuando nosotros nacimos, esto era como muy película, muy ciencia ficción.
cuando empezaron todas las películas y los cuentos de ciencia ficción, entonces mucho como que quedaba ahí como, total está loco. ¿Y cuántos han pasado por loco con esta circunstancia? Yo siento mucha energía de euforia, de que no se entiende, se duerme en este sistema, ya sea por medicación, por castigo. Entonces estamos bajando toda esta información en el cuerpo y vamos a respirar profundo, vamos a cerrar los ojos, vamos a agradecer por toda esta información, todos estos seres que nos asistieron, a nuestros guías, a nuestros maestros, a nuestros ancestros, a nuestro niño interior. Le decimos gracias, gracias por ser valiente, gracias por no entender. Y respiremos y dejemos que esta información llegue, porque a cada uno le va a llegar la información que le tenga que llegar, como el cartero que te llega, de la manera. Algunos lo van a recibir por carta, otro por mail, otro por sueño. Y agradezcámonos a nosotros mismos, porque estamos siendo muy valientes con hacer un video para la conciencia en realidad. Quizás hayamos venido a esta tierra justamente para esto, para ampliar este nivel de vibración y esta conciencia. Y agradezcámonos que nos tenemos, que somos una red, que no hay juicio, y inmensa gratitud. Gracias. Todo lo que nos tenga que ser, que se coló en el medio, que eleve su vibración y encuentre su luz. Gracias. Gracias. Me encantó. Así que le decimos a todos nuestros niños que no están locos. Y no están solos, que es lo mejor. Que no están Exacto. solos. Fuiste un niño sensible. No estabas mal ni loco, como dijo Belén. Estabas despierto. Si tenés un hijo despierto, no lo apagues, acompañalo. Si estás reconociendo esa parte tuya, vas por buen camino. Y te queremos agradecer por estar del otro lado y por caminar esto junto con nosotros. Que no sabemos bien qué estamos haciendo, pero sabemos que por algo lo estamos haciendo. Confiamos. Así que gracias. 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 Gracias mil. Esta parte va blanco y negro. Claro. Sí. Goodbye para la pausa.